Buenos días, mi nombre es Andrés Muñoz y en el presente video les hablaré sobre el cuadrángulo de Marquesa y su distribución de esfuerzos debido a la presencia de fallas, el cual se encuentra en la región de Coquimbo. Para desarrollar los análisis pedidos en este trabajo, se utilizó el programa Phase 2 de Rock Science, el cual nos permite poder visualizar las condiciones pedidas en las preguntas que se pidieron responder a lo largo de este video. Sin más introducción, vamos a ello. Pregunta número 1. ¿Existen cambios en la distribución de esfuerzos si hay variaciones en la dirección de subducción de la placa de Nazca? ¿Cómo se ingresa esto en el programa? En primer lugar, se debe estimar el rumbo de la placa de Nazca en la cuarta región, para lo que se usó Google Earth, donde se obtuvo un estimado de norte 10 grados este. Una vez se obtuvo este dato, se obtuvieron 5 mediciones distintas, donde se varió el rumbo del contacto de subducción en más o menos 5 grados, con una variación máxima de 10 grados. Todas estas mediciones se hicieron con una profundidad de 100 metros y una densidad del sector de 2,7 toneladas por metro cúbico. A partir de los tres puntos que se pueden ver marcados en el siguiente plano, se obtuvieron valores de sigma 1 y sigma 3, variando solo el ángulo con el que ejerce esfuerzo la placa de Nazca. Para esto, la situación descrita se ingresa mediante la herramienta de carga distribuida, la cual nos permite variar el esfuerzo que ejerce la placa y el ángulo con que éste se aplica. El esfuerzo que ejerce se calculó según el esfuerzo vertical, con una profundidad de 100 metros y una constante K de 1,2. En la siguiente imagen se observa el ingreso de datos para el caso en que el rumbo de la placa de Nazca es de norte 20 grados este. Es importante mencionar que para añadir los efectos de la placa de Nazca se debe eliminar una de las condiciones de borde de la caja de análisis, como se puede apreciar en la siguiente imagen. En las siguientes imágenes se tiene el cálculo de sigma 1 y sigma 3 para el caso inicial, el cual consiste en un rumbo de la placa de Nazca de norte 10 grados a este, ambos con una profundidad de 100 metros y un K de 1,2. Haciendo lo mismo para los demás casos, se obtienen los siguientes datos. Para obtener una interpretación más visual de estos datos, se hicieron las siguientes gráficas. Una que es en la dirección de rumbo de la placa Nazca versus sigma 1 y otra gráfica que corresponde a la dirección de rumbo de la placa Nazca versus sigma 3. Con estas gráficas se puede observar que manteniendo unas condiciones de esfuerzo horizontal y vertical constantes, a medida que aumenta el ángulo del rumbo de la placa de Nazca, ésta ejercerá un mayor esfuerzo. Pregunta número 2. ¿Cuáles deberían ser las condiciones de bordes ingresadas al programa? Las condiciones ingresadas al Phase 2 serían restricciones en los ejes X e Y, tanto para el borde superior, inferior y derecho. Esto debido a que el movimiento en estos bordes debe ser cero, puesto que si la restricción fuera distinta, como por ejemplo libre, la interacción de los esfuerzos en el software se podría interpretar como un movimiento a lo largo del eje X, en dirección derecha, lo cual geológicamente sería incorrecto para el análisis anterior. La condición de borde libre se debe usar para el borde izquierdo, ya que según las condiciones del análisis anterior, en esa zona existirá un esfuerzo debido a la placa de Nazca. Por lo tanto, los nodos del borde izquierdo deben tener la posibilidad de desplazarse. Antes de ingresar las condiciones de borde, es necesario que exista una malla de nodos. Las condiciones de borde son restricciones que se le otorgan al modelo matemático. Si estas condiciones de borde restringen los bordes de desplazamiento, se le denominará condición de borde de Dirichlet. Si se habla de condiciones de borde relacionadas con fuerzas, se denominarán condiciones de borde de Newman. La segunda parte de la pregunta 2 dice así: ¿los resultados son diferentes si se utilizan distintas condiciones de borde? Para dar respuesta a esta interrogante, la condición de borde de Newman, que corresponde al borde izquierdo, se restringirá en su eje X e Y, pero solamente uno a la vez. De esta manera se obtienen las siguientes comparaciones. En estas imágenes, la izquierda es sin restricción de desplazamiento del borde. La del medio es restringiendo el desplazamiento del borde izquierdo en el eje X y la derecha restringiendo el desplazamiento del borde izquierdo en el eje Y. Lo mismo se aplica para sigma 3, donde se obtienen los siguientes resultados mostrados en estas imágenes. Por lo tanto, se puede concluir que al variar el tipo de restricción en el borde izquierdo, los valores de sigma 1 y sigma 3 sí varían. Para la restricción en el movimiento en el eje X, los valores de sigma 1 y sigma 3 son más altos que el caso base. Mientras que para la restricción en el movimiento en el eje Y, si bien los valores de sigma 1 y sigma 3 varían, estos son muy cercanos al caso base.
Esto puede deberse a la descomposición de la fuerza que ejerce la placa de Nazca, ya que debido al ángulo con el cual contacta, ejercerá mucho más fuerza en el eje X que en el eje Y. Cabe destacar que si se libera uno de los bordes del sistema, como por ejemplo el superior, también se verán cambios en las tensiones. Pregunta número 3. ¿Cuál es la influencia de las propiedades de las fallas en los resultados de los esfuerzos? Independiente de la propiedad de la falla analizada, ya sea resistencia normal y tangencial, el ángulo de fricción de la falla, la cohesión o la tensión de rotura, los valores de tensión calculados para sigma 1 y sigma 3, manteniendo constantes las condiciones de esfuerzos, es decir, de una profundidad de 400 metros y un K de 1,5, no variaron. Por lo tanto, se puede concluir que en una vista en planta de las fallas analizadas, las propiedades de las mismas no influyen en los resultados de los esfuerzos. Pregunta número 4. ¿Existen variaciones en el sentido de desplazamiento de las fallas en función de la profundidad? Se tomará el caso inicial, a 100 metros, en el cual la placa de Nazca comprime a la corteza terrestre con una tensión de 4,1 megapascales. Se mantendrán las demás condiciones constantes y utilizando la opción Slip Direction se observará si hay cambios en el desplazamiento en el plano. Se analizará el caso para 400 metros y 700 metros. La profundidad será ingresada en el programa variando la magnitud con la que comprime la placa de Nazca. Se usará un K de 1,5. La litología se considerará homogénea en la zona de análisis y se considerará la caliza como roca predominante. Se puede observar que al variar la profundidad, ingresando distintas magnitudes en la representación de la placa de Nazca, que es la carga distribuida, no se origina ningún cambio en los movimientos que realizará la falla en la horizontal para ninguno de los tres casos expuestos anteriormente. Pregunta número 5. ¿Los resultados son dependientes de las propiedades de la roca intacta? Consideraremos como propiedades de la roca intacta las siguientes: resistencia a la compresión uniaxial, módulo de Young y coeficiente de Poisson. Al variar el módulo de Young, manteniendo constantes las demás variables, no se encontró ninguna variación en la distribución de esfuerzos. Esto se puede explicar debido a que el módulo de Young es una constante independiente del esfuerzo, siempre y cuando no exceda de un valor máximo, el cual es el límite elástico. Al variar el módulo de Poisson, sí se obtuvo variación. A mayor número de Poisson, menor es el esfuerzo, tanto en sigma 1 como en sigma 3. La segunda parte de la pregunta 5 dice así: ¿cómo podría estimar estas propiedades con mayor confiabilidad si no se dispone de ensayos de roca? Si no se tiene información respecto a las discontinuidades, con el método de Hook-and-Brown solo basta con poseer ensayos triaxiales convencionales. De esta manera se podría calcular la resistencia de la matriz intacta. Por lo tanto, a partir de la roca intacta estudiada con ensayos triaxiales convencionales y la incorporación de la fórmula de Hook-and-Brown, se podrá determinar al menos el RCU. Para el módulo de Poisson podría utilizarse un valor promedio de 0,25. Y a través de la fórmula de Wieniawski, la cual pide el RMR, se puede estimar el módulo de Young, con un error de predicción del 18,2%, lo cual es suficiente para fines prácticos. Pregunta número 6. ¿Existen macrobloques con mayor concentración de esfuerzos si se considera una única litología? A pesar de que casi el total de las fallas en la carta cuadrangular de Marquesa tienen manteos casi verticales en sus dos perfiles transversales, según el plano adjunto se generan dos zonas. La primera, donde las fallas convergen, que correspondería al graben en la zona morada, y la segunda, donde existe una divergencia de fallas, que corresponde al Horst en la zona azul. Tanto el graben como el Horst deben estar delimitados por fallas normales. A pesar de que los resultados del análisis realizado coinciden con la teoría, esto solo ocurre para condiciones en donde el K es menor a 1, ya que si se analiza con un K mayor a 1, en donde el esfuerzo principal es horizontal y el menor vertical, no se observa la concentración de esfuerzos observadas en el graben, además de que la concentración de esfuerzos solo fue posible observarla a grandes profundidades sobre 700 metros. La razón de suponer una profundidad considerable se debe a que las fallas, al mantear muy verticales, la profundidad a la cual se cruzan será importante. Adicionalmente, se supuso que las fallas se interceptan entre ellas y que no se prolongan más en la vertical, ya que en caso de que se prolongasen, la concentración de esfuerzos a una gran profundidad y con un K menor a 1 no se genera. Finalmente se tienen las preguntas número 7 y número 8, las cuales se desarrollarán en conjunto. Pregunta número 7. Si las rocas de la formación Arqueros son un 50% más rígidas que las rocas de la formación Quebrada de Marquesa,
¿Ahora existen bloques con mayor concentración de esfuerzos? Y pregunta número 8. Ahora bien, si las rocas de la formación quebrada marquesa son un 50% más rígidas que la formación Arqueros, ¿cuál es el resultado de la distribución de esfuerzos? Con el objetivo de poder responder a estas suposiciones, se procedió a calcular un promedio del módulo de Young y otro del módulo de Poisson para las formaciones de la zona y tomando como roca aquellas que más se repiten, como se puede observar en la siguiente tabla. De esta manera, se obtiene un módulo de Young y un módulo de Poisson para cada una de las formaciones, el cual variará según el enunciado a resolver. Las condiciones de esfuerzo que se aplicaron fueron 400 metros de profundidad y un K de 1,5, donde finalmente se puede concluir que si las rocas de la formación Arqueros son un 50% más rígidas que las rocas de la formación Quebrada de Marquesa, sí existen bloques con mayor concentración de esfuerzos. Y además, la distribución de esfuerzos se ve cambiada cuando el módulo de Young varía. Muchas gracias.